Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante. Nada más y nada menos es sobre qué es la ingeniería de alimentos. Ok, si llegaste aquí es porque te interesa este maravilloso campo. Desde ya te doy la bienvenida a mi canal Food Engineering. Mi nombre es Andrés y actualmente estoy culminando mi carrera como ingeniero de alimentos. Ok, en primer lugar les hablaré sobre qué es la ingeniería de alimentos. A medida que vaya avanzando les contaré cuál es el perfil profesional y ocupacional de esta carrera y también algunos datos interesantes de esta maravillosa profesión. Así que, sin más, empecemos. ¿Sabías que la ingeniería de alimentos es una de las profesiones más influyentes del milenio? Además de esto, se caracteriza por la aplicación de principios científicos y de ingeniería a lo largo de toda la cadena alimentaria. Esta profesión surge como respuesta a la creciente industrialización de todos los productos alimentarios. Y cabe señalar que un ingeniero de alimentos tiene múltiples campos de aplicación. Los más importantes son en la industria, como también en entidades gubernamentales, como supervisores y ejecutores de todos los procesos que aseguren que los alimentos no representen un riesgo a la salud de los consumidores. Cabe señalar que aquí sobresalen conceptos muy importantes, como las buenas prácticas de manufactura, la seguridad alimentaria y la inocuidad alimentaria. Dentro del perfil profesional, un ingeniero de alimentos debe tener un conocimiento sólido en ciencias básicas como física, química, biología, matemáticas, básicas de ingeniería como físico-química, termodinámica, mecánica de fluidos, al igual que ingeniería aplicada como ciencias y análisis de los alimentos, toxicología alimentaria, biotecnología, entre otras. Con la integración de conocimientos y diferentes disciplinas del saber anteriormente mencionadas, lo que se busca distinguir es que el ingeniero de alimentos es capaz de diseñar, de innovar, de gestionar proyectos en pro del desarrollo sostenible de una población. A su vez, es muy importante que dentro del perfil profesional del ingeniero de alimentos se tenga en cuenta la interpretación de contextos como político, económico, social, cultural de una población. Esto con el fin de conocer cuáles son las realidades socioeconómicas y alimentarias de la misma. Lo que permitirá esto es analizar de manera oportuna y diseñar estrategias que estén en pro del desarrollo sostenible. Dentro del perfil ocupacional, es muy importante mencionar que un ingeniero de alimentos es capaz de intervenir en todas las etapas de la cadena alimentaria. Esto va desde la etapa de cosecha y beneficio hasta el consumo final de los alimentos. Se debe disponer de procesos que garanticen que esos alimentos sean de calidad e inocuos y no representen un riesgo de salud pública, como anteriormente lo mencionaba. Estos alimentos a su vez se deben optimizar todos los procesos para que no haya desperdicio de los mismos. Se debe fomentar estrategias que permitan un desarrollo integral y eficiente de todas las etapas productivas. Al igual, se debe implementar sistemas de calidad en la industria de los alimentos. Esto acogido a todas las normas sanitarias vigentes en cada uno de los países. Ok, algunos datos interesantes es que la ingeniería de alimentos tiene sus bases en el siglo XVIII, donde científicos como
Pasteur, Nicolás y Fischer intentaron explicar algunos fenómenos relacionados a la elaboración y conservación de productos alimenticios. La ingeniería de alimentos comenzó como una especialización de la ingeniería química, cuando ciencias químicas y biológicas empezaron a guardar relación en temas específicos de los alimentos. Cabe señalar que inicia en Estados Unidos y Europa como profesión alrededor del año 1912 y desde allí ha venido ganando reconocimiento y visibilidad. Esto gracias a la creciente industrialización. Otro punto importante de analizar es que la población crece exponencialmente. Es por ello que resulta imposible alimentar a más de 7.000 millones de personas con productos frescos. Siempre habrá la necesidad de intervenir y procesar las materias primas con el fin de mejorar su conservación, su calidad, el acceso, la disponibilidad e inocuidad de sus alimentos, con el fin de responder a las exigencias y gustos del consumidor de hoy en día. Ok, para reforzar el tema tratado, en la descripción del vídeo os dejo información pertinente sobre ingeniería de alimentos, al igual que la universidad en la cual adelanto mis estudios. Cabe señalar que es un programa acreditado de alta calidad de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional. Recordemos siempre que la alimentación es una necesidad indispensable. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo video.